tal? Buenos días a todos. Pues vamos a comenzar. Continuamos con este módulo de Big Data y Analytics. Y me gustaría, como un breve repaso, mostrarles este video donde resume pues, prácticamente en 3 minutos lo que es Big Data. Y pues vamos a reproducirlo. ¿Me pueden confirmar si se escucha bien el audio? No se escucha ruido de fondo ni nada. Se escucha bien, profe. Sí, está bien. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a reproducir este video y ahorita en 3 minutos continuamos con la presentación. Navegar por la web, dar un like en Facebook, enviar un vídeo, hacer una transacción bancaria. Hoy en día la capacidad de generar datos es tal que un smartphone tiene más capacidad de procesamiento que la NASA cuando el ser humano llegó a la Luna. Y esto solo a nivel de usuario. Por otro lado, el auge del Internet de las cosas está provocando que cada vez más dispositivos estén constantemente enviando datos desde sus sensores, estimándose que para 2020 puede haber más de 200.000 millones de objetos conectados. El término Big Data hace referencia a cantidades de datos con tal nivel de volumen y complejidad que no pueden ser tratados por el software convencional. Desde sus comienzos, las características del Big Data se han definido en torno a las denominadas 3 Vs: el volumen de los datos, la velocidad con la que estos se reciben, procesan y se toman decisiones a partir de ellos, y la variedad de fuentes de los que provienen los datos. Actualmente, el número de Vs se ha ido incrementando, con nuevos conceptos como la veracidad, que implica extraer los datos de alta calidad y dejar de lado los que poseen una mayor imprevisibilidad, y el valor, la importancia de sacar a la luz los datos relevantes para cada uso concreto y poder rentabilizarlos. A diferencia de los sistemas convencionales que usaban fuentes de datos estructuradas, como las bases de datos con un formato preparado para ser procesados, el Big Data obtiene los datos de diversas fuentes, incluyendo tanto datos estructurados como no estructurados. Estos datos se procesan, se les da formato y se almacenan, pero en lugar de cargarse en una sola fuente, lo hacen de manera distribuida. De este modo, datos de gran tamaño pueden ser divididos y distribuidos entre varios procesadores. Al estar estructurados, la búsqueda y análisis de los datos se hace a una mayor velocidad. Para abordar el análisis de todos estos datos, el Big Data utiliza la lógica en base a algoritmos y puede emplear diferentes ramas de la inteligencia artificial, así como modelos predictivos y prescriptivos. Finalmente, se extrae el valor de los datos analizados en forma de patrones de comportamiento, predicciones de compra o identificación de nuevas oportunidades de negocio, entre muchas otras. La capacidad de analizar datos al ritmo que se producen ha convertido el Big Data en un medio imprescindible para gobiernos y empresas, y sus beneficios ya se están aplicando en múltiples sectores, como por ejemplo, la optimización en la gestión del tráfico en las ciudades al conocerse los comportamientos más habituales de los conductores. El marketing y las ventas, al poder predecir de antemano cuáles son los gustos y necesidades de los consumidores y cómo van evolucionando. En política, al dar a conocer las preocupaciones de los ciudadanos e intentar predecir el impacto en la opinión pública de las decisiones políticas. O en ciencia y salud, permitiendo avances como decodificar cadenas de ADN en cuestión de minutos. La era del Big Data y de la inteligencia artificial no ha hecho más que empezar y nos ofrece un mundo de posibilidades aún por explorar. Ok, pues bueno, en un resumen muy breve, pues nos presentan lo importante del Big Data y todo lo que se está haciendo. Y también, pues bueno, si alcanzaron a observar en este video, nos dio una breve introducción al siguiente tema, que es sobre las 5B del Big Data, ¿no? Permítanme, voy a iniciar la presentación. Ok, ¿me confirman? ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Perfecto. Ya le agarré un modo donde puedo reproducir la presentación y tener el panel con la visualización de los participantes. La verdad es que es de gran ayuda, porque de repente creo que me faltó configurar algo al momento de generar el evento
Y entonces los que tienen correo que no es de la UTEC, me aparece una ventana para darles permiso, entonces pues de repente escucho la notificación y les tengo que dar permiso para entrar. Pues bueno, ya, les estoy dando permiso para que ingresen. Bueno, entonces, regresando a la presentación, hoy vamos a comenzar con este tema, las 5B del Big Data. Bueno, les comento que cada día en todo el mundo creamos aproximadamente 2.5 quintillones de bytes de datos, ¿sí? De forma que el 90% de los datos del mundo actual se han creado en los últimos 2 años. Estos datos preceden de todos los sitios, por ejemplo, sensores utilizados para recoger información del clima, entradas en sitios de medios sociales, imágenes digitales, fotografías, videos, registros de transacciones comerciales, señales GPS. Esto pues desde el uso de teléfonos celulares, ¿no? Pues por comentar algunos ejemplos. Y este dato pues nos lo da un estudio realizado por IBM, ¿no? Ahora, Big Data, al igual que la nube, ¿sí? Abarca diversas tecnologías. Los datos de entradas de los sistemas de Big Data pueden preceder de redes sociales, como comentábamos, logs, registros de servicio web, sensores, satélites, flujos de audio, archivos MP3 de música, contenido de página web, ¿vale? Y pues todos estos datos son realmente, si lo vemos como un sistema en bruto, pues son lo mismo, ¿no? Es información. Entonces, IBM plantea, como también hizo Gartner, que Big Data abarque 3 grandes dimensiones conocidas como el modelo de las 3B. Originalmente se pensó en únicamente proponer 3B, y de hecho ustedes lo vieron en el video de hace un momento, ¿no? Primero comentaba que las 3B más importantes, pues es el valor, bueno, más bien el volumen, la velocidad y el valor, si no me equivoco. No es cierto, la variedad, perdón. Volumen, velocidad y variedad. Bueno, entonces existe un gran número de puntos de vista para visualizar y comprender la naturaleza de los datos y las plataformas de software disponibles para su explotación. La mayoría incluirá una de estas 3 propiedades, o sea, una B, ¿no? En mayor o en menor grado, ¿no? Sin embargo, algunas fuentes contrastan, como es el caso de IBM, ¿no? Cuando tratan las características de los Big Data, también consideran una 4ª característica, que es la veracidad, ¿sí? Y pues que también se puede analizar para dar un enfoque más global a la definición y características del Big Data, ¿vale? Otras fuentes, pues bueno, han propuesto, otras empresas inclusive, han propuesto el uso de 5Bs, y es lo que en este momento, pues vamos a analizar, ¿no? Bueno, entonces la primera, hablamos del volumen. En este caso, pues el volumen, en pocas palabras, lo identificamos como que son muchos datos, ¿no? Entonces las empresas sabemos que amasan grandes volúmenes de datos, ¿sí? Desde terabytes hasta petabytes. Las cantidades que hoy nos parecen enormes, ¿sí? Que hoy nos impresiona su tamaño, en pocos años pues será algo normal, ¿vale? Así como en años pasados, tener una memoria de 1 giga era pues, algo espectacular, ¿sale? Hoy conseguirnos una memoria de 1 tera, pues ya es algo normal, ¿no? Entonces, estamos pasando de la era de los petabytes a la era de los exabytes. Y bueno, en un lapso del 2015 al 20, se espera que entremos a la era de los zettabytes. IBM, pues, da el dato de 12 terabytes para referirse a lo que crea Twitter cada día, ¿no? Es la información que está generando. Tan solo en el análisis de productos para conseguir enormes o mejoras en la eficacia. Y pues en el 2000 se dice que se almacenaron en el mundo 800,000 petabytes, ¿vale?
En aquel entonces se esperaba que en el año 2020 se alcanzaran los 35 zettabytes. Tan solo Facebook genera 10 terabytes por día, ¿no? Y algunas empresas generan terabytes de datos cada hora de cada día del año. Las organizaciones pues, se enfrentan a volúmenes masivos de datos, ¿no? Eso ya no es tanto como un dato sorprendente, sino que a la vez es algo alarmante, ¿no? Las organizaciones que no conocen cómo gestionar estos datos, pues están abrumadas por este fenómeno, ¿no? Sin embargo, la tecnología pues existe, ¿sí? Con la plataforma tecnológica adecuada para analizar casi todos los datos, o al menos la mayoría de ellos, ¿sí? mediante una identificación idónea de lo que realmente sirve, pues con el objetivo de conseguir una mejor comprensión de sus negocios, sus clientes y pues el marketplace. Entonces, IBM plantea que el volumen de datos disponible en las organizaciones hoy en día está en ascenso, mientras que el porcentaje de datos que se analiza está en disminución. O sea, no quiere decir, bueno, actualmente pues no es posible que si se adquieren más datos, pues se analice el mismo porcentaje que si se hubieran adquirido menos, ¿no? Aquí este dato pues sí es un tanto preocupante, porque lo ideal es de que si tú adquieres más datos, pues aprovéchalos, ¿no? Analiza en mayor proporción. ¿Vale? Bueno, la siguiente B, pues es la velocidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues por velocidad se refiere a ser capaz de calcular de manera rápida. ¿Sí? Nos dice que la importancia de la velocidad de los datos o el aumento creciente de los flujos de datos en las organizaciones, junto con la frecuencia de las actualizaciones de las grandes bases de datos, son características importantes para tener en cuenta. Esto requiere que su procesamiento y posterior análisis, normalmente, ha de hacerse en tiempo real. ¿Sí? Lo ideal es de que se haga al instante, ¿no? ¿Para qué? Pues para mejorar la toma de decisiones sobre la base de información generada, ¿vale? O sea, entre más rápido proceses, más tiempo vas a tener para tomar una decisión. Y en este mundo que pues, se mueve tan rápido, no hay opción para perder tiempo, ¿no? A veces 5 minutos es demasiado tarde en la toma de decisiones. Los procesos sensibles al tiempo, como pueden ser los casos de fraude, obligan a actuar rápidamente. ¿Están de acuerdo que en cuanto se detecta un caso así, pues lo ideal es responder a la brevedad, ¿no? No perder ni un segundo, ¿no? Entonces, imaginemos los millones de escrutinios de los datos de un banco con el objetivo de detectar un fraude potencial, o el análisis de millones de llamadas telefónicas para tratar de predecir el comportamiento de los clientes y evitar que se cambien de compañía. Entonces, si se dan cuenta, por un lado, pues ser rápido nos ayuda a evadir algún fraude, y también, por otro lado, ser rápido pues te permite ser una empresa top, ¿no? Entonces, la importancia de la velocidad de los datos se une a las características de volumen, variedad, ¿sí? De modo que la idea de velocidad no se asocia a la tarea creciente de los depósitos o almacenes de datos, sino que se aplica la definición al concepto de los datos en movimiento, es decir, la velocidad a la cual fluyen los datos, ¿sí? Dado que las empresas están tratando cada día mayor intensidad. Acuérdense que hablábamos de que ya se está trabajando con petabytes en lugar de terabytes, y el incremento de fuentes de todo tipo, como sensores, chips, datos de geolocalización y otros flujos de información que conducen a flujos continuos de datos, ¿sí? Pues es imposible manipular por un sistema tradicional toda esta información, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se busca? Pues dado un caudal de información mayor, lo ideal es tener un sistema que pues pueda soportar todo este flujo de información a una buena velocidad. Ok, el siguiente B, pues es la variedad.
Por variedad, pues nos referimos a que no son solo datos numéricos y caracteres los datos que vamos a recibir, ¿sale? Bueno, las fuentes de datos son de cualquier tipo, ¿no? Los datos pues pueden ser estructurados, no estructurados, esto lo hablaremos más adelante. En cuanto a no estructurados, pues podemos incluir lo que es texto, datos de sensores, audio, video, flujos de clips, archivos logs, y cuando se analizan juntos se requieren pues nuevas técnicas, ¿vale? Ahora, imaginemos el registro en vivo de imágenes de las cámaras de video de un estadio de fútbol o de vigilancia de calles y edificios, ¿vale? Por dar un ejemplo, ¿no? En los sistemas Big Data, las fuentes de datos son diversas y no suelen ser estructuras relativamente típicas, ¿no? Relacionales típicas, perdón. Entonces, los datos, por ejemplo, de redes sociales, de imágenes, pues pueden venir de una fuente de sensores y no suelen estar preparados para su integración a una aplicación. Obviamente, pues va a existir un proceso en el que se vaya acomodando esta información. En el caso de la web, la realidad de los datos pues es confusa, ¿no? Inclusive diferentes navegadores envían datos diferentes, ¿sí? Los usuarios pueden ocultar información, pueden utilizar diferentes versiones de software, ¿sí? Bien para comunicarse entre ellos o para realizar compras, ¿vale? Entonces, hasta en los mismos programas, pues existe esta variedad, ¿no? Bueno, sin embargo, los riesgos por la no adopción de las tendencias de Big Data, pues son grandes, ¿sí? Ya que pues las voluminosas cantidades de información pueden llevar a una confusión que impida ver las oportunidades y avances dentro de los negocios o fuera de ellos, ¿sí? Y perder competitividad, ¿no? Otra, pues la velocidad y flujo constante de datos en tiempo real puede afectar a las ventas y a la atención del cliente, ¿vale? Y pues bueno, la variedad y complejidad de dichos datos puede llevar a la vulneración de determinadas normativas de seguridad y privacidad de los datos. Bueno, entonces estas 3B, pues bueno, son las más importantes. Las siguientes, pues les digo que se han ido adoptando poco a poco. La primera. Una pregunta. Adelante. Sí. En el caso de variedad, menciona los que son estructurados y no estructurados y pone entre paréntesis varios ejemplos. Específicamente, ¿qué significa estructurado y qué significa no estructurado? Ok, sí, mira, más adelante vamos a llevar en el tema de bases de datos, ahí vamos a comentar a grandes rasgos a qué nos referimos por estructurado y no estructurado. Lo vamos a enfocar hacia bases de datos, ¿vale? Una base de datos, así te lo platico rápidamente, estructurada, pues comúnmente tiene un orden, ¿sí? Que se establece en filas y columnas, por decirlo de una manera, y no estructurado, podríamos, así en palabras simples, podríamos decir que es información que llega en bruto, ¿sí? Que muchas veces no se requiere tener un orden para poderlo analizar, ¿sabe? No necesitamos, por decirlo así, no necesitamos meter nuestra información en una tablita y tenerla bien ordenada para poderla utilizar. A eso nos referimos. Ok, gracias. A ti. Bueno, entonces continuando con las 5B, también vamos a hablar un poquito de veracidad. Nos dice que según IBM, en su definición de Big Data, al comentar la característica de veracidad, proporciona un dato estremecedor, ¿no? Nos dice que 1 de cada 3 líderes de negocios, o sea, un directivo, no se fía de la información que utilizan para tomar decisiones. O sea, a pesar de que puede haber un estudio basado en Big Data a través de analítica y decirle al directivo, oye, ¿sabes qué? Es que necesitas invertir en esto.
pues el directivo, al tener, bueno, obviamente al tener experiencia, pues él quizás va a desconfiar de la información, ¿no? Y quizás la respuesta se le haga, ¿cómo decirlo?, no muy confiable o no muy esperada, ¿sí? Y él opte por hacer otra cosa que a lo mejor para él sea, pues más confiable, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo puede entonces actuar con esta información si no se fía de ella? Nos dice que el establecimiento de la veracidad o fiabilidad del Big Data supone un gran reto a medida que la variedad y las fuentes de datos pues va creciendo, ¿no? Okay. Y por último, pues el valor. Me parece que está prendido un micrófono. Ok, no, una disculpa. Es que escucho un ruidito, pero creo que no. Ok, el valor, pues bueno, dice que nos comentan que además de las 3B clásicas, con las que pues, todas las fuentes coinciden, y la cuarta que señala IBM, ¿sí?, que comentamos en su momento, existe pues una quinta característica que también suele considerar pues el valor de la información. Entonces, las organizaciones estudian para obtener información de los grandes datos de una manera rentable y eficiente. Aquí es donde las tecnologías de código abierto, tales como, es un ejemplo, ¿no?, Apache Hadoop, se ha vuelto pues muy popular, ¿no? Hadoop es un software que procesa grandes volúmenes de datos a través de un clúster de centenares o incluso millares de computadoras de un modo muy económico. Entonces, pues también permite identificar valor en la información siempre y cuando se haga un procesamiento correcto. Bueno, aquí me gustaría mostrarles un video que les comenté ayer. Está relacionado con el Big Data y el fútbol. Y a ver si me permiten, se los voy a compartir. No dura mucho, dura unos 5 minutos y cachito, ¿no? Pero la verdad está muy interesante, ¿no? Para aquellos que no conocen mucho de fútbol, pues les comento que es sobre el Real Madrid, ¿sí?, cómo aplica Big Data al entrenamiento, pero al final noten que a pesar de que se hagan estudios, ¿sí?, para llegar a resultados que pueden beneficiar al equipo, la última palabra la va a tener el director técnico, ¿sí? En aquel entonces, ahorita que reproduzca el video, en aquel entonces el director técnico era Carlo Ancelotti, ¿sale? Y él incluso, bueno, ahorita que comente el narrador, incluso el director técnico, a pesar de que sabe que el análisis que se hace con sus jugadores le va a dar ventaja, ¿sí?, porque le va a decir y le va a mostrar cosas que él desconoce, al final él tiene la última palabra. Él sabe si opta por la estrategia o la cambia, ¿no? Bueno, vamos a reproducir el video y ahorita en 5 minutos estoy de vuelta con ustedes. Ancelotti era una especie de héroe para mí cuando yo era un niño, así que fue muy emocionante conocerle. El día que nos vimos, hablamos sobre cómo en el futuro se controlarían no solo los aspectos físicos y psicológicos, sino también los tácticos. Me cayó en un estilo muy suyo, muy educado y amable, y me dijo: quiero que solo te centres en lo físico. Yo me encargo de la táctica. Cuando miro el campo, veo cómo están los jugadores, veo lo que pasa, y soy quien toma las decisiones. Hay veces quizás nosotros los aficionados o los mismos periodistas se pierden de lo que pasa en el cuerpo técnico y en el vestuario, y hay decisiones que están fundamentadas en datos y en evitar que un jugador se lesione y que a veces desde afuera no comprendemos. Bueno, tú habrás visto la película de Moneyball de Billy Beane, digamos, aquel entrenador de béisbol que usaba las estadísticas para tomar mejores decisiones, comprar muy buenos jugadores, pero a un precio muy razonable.
El objetivo no debería ser comprar jugadores, debería ser comprar victorias. Y para comprar victorias hay que comprar carreras. Al utilizar las estadísticas a nuestra manera, encontraremos un valor en los jugadores que nadie más es capaz de ver. Una de las oportunidades que tienen los clubes hoy con nuestras herramientas es poder simular no miles de partidos, sino miles, literalmente miles de temporadas en cuestión de minutos. El funcionamiento de este sistema es el siguiente. Cogemos datos que vienen de varias fuentes. Así, cuando un jugador está entrenando, le colocamos sensores. El más típico de los que utilizamos es el que a mí me gusta llamar sujetador deportivo. Tiene un monitor de pulsaciones, un acelerómetro en la espalda para observar cómo se mueven adelante y atrás, arriba y abajo. Y además incorpora un sistema GPS para medir las distancias y la velocidad. La situación ideal es que los jugadores lo lleven en todos los entrenamientos, pues cuanto más lo utilicen, más datos tendremos de ellos. Así, los análisis que hagamos serán más completos. Estos números te permiten alcanzar resultados, pero solo hasta un punto. Luego tienes que relacionarlos entre sí y por eso se paga tanto a Rafa o a Ancelotti y demás profesionales, porque ellos tienen que saber dirigir a los jugadores, manejar las situaciones y reaccionar a los lances del juego. El perfil del equipo que está trabajando con Rafa es interesante y muy diverso. Son científicos que trabajan con datos de forma que al observarlos se encuentren los mejores algoritmos para construir un modelo que permita predecir algo. También hemos incorporado gente que ha trabajado en Business Intelligence. Así que cada mañana Rafa puede ver 6 cuestiones, porque no necesita ver todos los datos. El tipo de preguntas que queremos resolver para Rafa son cosas como: ¿qué jugadores están en peligro de lesionarse? ¿Qué jugadores están en su mejor momento en cuanto a rendimiento? ¿Qué jugadores se acercan al punto de fatiga? Cuando vemos a un jugador, nos estamos fijando tanto en las medidas que obtenemos de sus entrenamientos, como en sus pulsaciones o en la velocidad que ha obtenido corriendo, las aceleraciones y deceleraciones, el desequilibrio en las piernas mientras corre, para ver si tiene una lesión. Pero también tenemos en cuenta otra parte, que llamamos ratio de esfuerzo pasivo, y le pedimos a los jugadores que nos respondan a preguntas como qué tal han dormido, o que nos digan su nivel de cansancio o de estrés. Y después del entrenamiento les pedimos que valoren si el entrenamiento ha sido duro o el nivel de exigencia desde el punto de vista del esfuerzo mental. Con toda esta información te haces una idea distinta de cada jugador. Si tienes unas instrucciones sobre cómo funciona un equipo, el entrenador puede empezar a tomar decisiones como quién descansa, quién juega más y cosas así. Espero que lleguemos a ser capaces de predecir cosas, porque aunque pensemos que el Real Madrid va a destrozar al otro equipo con un 7-0 y que Cristiano va a marcar 4 o 5 goles, luego vemos el partido y a menudo nos sorprende. Y eso es lo bonito de los deportes. Ok, ¿qué tal les pareció? Pues es un buen ejemplo, ¿no? Del manejo de la información, ¿no? Bueno, ahí en el chat les comenté el título de una película. De hecho, hasta se las puse como tarea 1. a ver si la hacen. Bueno, pues la idea es ver esta película, Moneyball. Yo ya la vi, la verdad sí me gustó. Y pues bueno, así en resumen, es la historia de un entrenador de béisbol que no se precipitó a comprar jugadores caros, ¿no? Sino que más bien a partir de un análisis estadístico, buscaban a jugadores, por decirlo así, económicos y que le diera buenos números al equipo, ¿no? Entonces ahí se las recomiendo, ¿no? Es otro ejemplo del uso de los datos. Bueno, vamos a continuar entonces con
la presentación. Bien, ahora tenemos el tema de captura y manejo de datos. Sabemos que, pues bueno, es una etapa importante. Pues ahora sí que de ahí es donde vamos a tener toda la información que vamos a necesitar para cualquier análisis, ¿no? Bueno, pues bueno, ¿de dónde provienen todos estos datos, no? Los fabricamos diariamente, ¿sí? Directa e indirectamente, segundo tras segundo. Nos decía un video que vimos hace rato que, pues bueno, un iPhone hoy en día tiene pues más capacidad de cómputo que la NASA cuando el ser humano llegó a la Luna, por lo que la cantidad de datos generados por persona en unidad de tiempo pues es muy grande, ¿no? Nuestro celular pues es sin duda un dispositivo que genera muchísima información. Entonces catalogamos la procedencia de los datos según las siguientes categorías, ¿sí? Ahorita vamos a checar cada una de ellas. Las categorías pues son generados por las propias personas, también obtenidas a partir de transacciones, mercadotecnia electrónica y web. También tenemos obtenidos a partir de las interacciones máquina a máquina, ¿vale? Y también están los datos biométricos recolectados. Bueno, el primer grupo, ¿sí? Los generados por las propias personas, pues sabemos que el hecho de enviar correos electrónicos o mensajes por WhatsApp, publicar un estado en Facebook, publicar relaciones laborales en LinkedIn, tuitear contenidos o repostear, perdón, a una encuesta por la calle, son cosas que pues hacemos a diario y que crean nuevos datos y en este caso pues metadatos, ¿no? Grandes cantidades de datos que pueden ser analizados. Se estima que cada minuto al día se envían más de 200 millones de correos electrónicos que comparten más de 700,000 piezas de contenido de Facebook. Se realizan 2 millones de búsquedas en Google o se editan 48 horas de video en YouTube, ¿sabes? Entonces, se dan cuenta, es mucha información. Por otro lado, las tasas de utilización de un sistema de planificación de recursos empresariales, pues se puede incluir registros de una base de datos o introducir información en una hoja de cálculo, pues también son formas de generar más datos, ¿no? El otro punto, el de obtenidos a partir de transacciones, pues ahí hablamos de la facturación, las tarjetas de fidelización, por ejemplo, las llamadas telefónicas, las conexiones con torres de telefonía, los accesos a Wi-Fi públicos, el pago con tarjeta de crédito o las transacciones entre cuentas bancarias. Esto pues también genera información que tratada puede ser, el resultado pueden ser datos pues, relevantes, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a transacciones bancarias, lo que el usuario conoce como un ingreso de pues, tantos pesos, el sistema lo captura como una acción llevada a cabo en una fecha y momento determinado, ¿sí? En un lugar concreto, entre unos usuarios registrados y una cierta cantidad de datos, ¿no? Bueno, el otro punto, la mercadotecnia electrónica y la web, pues sabemos que se genera otra gran cantidad de datos cuando se navega por Internet. Pues a través de la red se ha roto el paradigma webmaster contenido lector y los mismos usuarios se convierten en creadores de contenido gracias a su interacción con el sitio. Cada vez que uno va navegando, pues va generando información. Entonces existen muchas herramientas de seguimiento utilizadas en su mayoría con fines de mercadotecnia y análisis de negocios. Los movimientos del ratón quedan grabados en mapas de calor y queda registrado de cuánto tiempo pasamos en cada página y cuántas veces las visitamos, ¿no? He ahí el hecho de que cuando más entramos a una página de compras,
pues en otras redes sociales, pues nos aparece publicidad de esa página. Bueno, los datos obtenidos a partir de la interacción máquina-máquina, ¿sí? Pues estos son datos obtenidos a partir de la recogida de métricas obtenidas desde dispositivos, ¿no? ¿Qué tipo de dispositivos? Pues medidores, sensores de temperatura, de luz, de altura, de presión, incluso de sonido, ¿no? Que transforman, pues, magnitudes físicas o químicas y las convierten en datos. Ahora, existen desde hace décadas, pero la llegada de las comunicaciones inalámbricas, ¿sí? El Wi-Fi, el Bluetooth, el RFID, etcétera, ha revolucionado el mundo de los sensores. Ya no solamente, pues, son alámbricos, sino también se han convertido en dispositivos inalámbricos. Bueno, algunos ejemplos, pues, son el GPS, ¿sí? Los sensores de signos vitales, muy útiles por los pacientes para seguir con vida, ¿no? Monitorear sus signos vitales. Están también las pulseras de eventos. Hay algunas pulseras que ya traen incluido el RFID. Monitorizadores del funcionamiento y conducción de automóviles. Inclusive, pues, los smartphones. Es el claro ejemplo de un dispositivo que siempre está mandando datos. Okay. El último bloque, pues, son los datos biométricos recolectados y en general, pues, provienen de servicios de seguridad, defensa y servicios de inteligencia, ¿no? Son cantidades de datos generados por lectores biométricos, como escáner de retina, escáner de huella digital, o lectores de cadenas de ADN, ¿no? Entre lo más sofisticado, ¿no? El propósito de estos datos, pues, es proporcionar mecanismos de seguridad y suelen estar custodiados por los ministerios de defensa y departamentos de inteligencia. Un ejemplo de aplicación es el cruce de ADN entre una muestra de un crimen y una muestra en la base de datos, ¿no? O sea, aunque parezca sorprendente, para los que luego ven series de detectives y todo eso, las más recientes, pues, si se dan cuenta, ya dan con el criminal en segundos, ¿no? Haciendo un estudio de ADN, pues pueden detectar quién estuvo en la escena del crimen. Y pues es algo que sí, pues ya se está viendo, ya está al día a día, ¿no? Bueno, antes de pasar a la siguiente lámina, pues, bueno, vamos a revisar esto y ahorita les voy a compartir un último video que me gustaría que vieran sobre cómo se aplica el Big Data en la sociedad, ¿sale? Y sobre todo, pues, para el análisis en una ciudad, ¿no? Bueno, entonces, aquí vamos a comentar lo que preguntó su compañero hace un momento. Pues bueno, existen muchísimas herramientas para el manejo de Big Data, como por ejemplo la inteligencia empresarial y el aprendizaje automático, otras de tipo informático, que viene siendo, pues, más bien software, como Hadoop, NoSQL, Cassandra, MapReduce, etcétera, ¿no? Esas herramientas tratan con algunos de los 3 tipos de Big Data. Aquí los tenemos, lo que son datos estructurados, datos no estructurados y datos semiestructurados. De manera formal, los datos estructurados, pues, son datos que tienen bien definidos su longitud y su formato, como las fechas, los números o las cadenas de caracteres, y pues estos se almacenan en tablas. Un ejemplo, pues, son las bases de datos relacionales y los almacenes de datos. Los datos no estructurados, pues, son datos en formato tal y como fueron recolectados. Y por eso les decía que son más bien datos en bruto. Carecen de un formato específico, no se pueden almacenar dentro de una tabla, ya que no se pueden desgranar, no se le puede desgranar su información a tipos básicos de datos. En algunos ejemplos, pues, son los PDF, documentos multimedia, correos electrónicos o documentos de texto, ¿vale? Y los semiestructurados, pues, son datos que no se limitan a campos determinados, pero que contienen marcadores para separar los diferentes elementos, ¿sí? Es una información poco regular, como para ser gestionada de una forma estándar. Estos datos, pues,
poseen sus propios Big Data, que son pues semiestructurados, que describen los objetos y las relaciones entre ellos, y pueden acabar siendo aceptados por convención, ¿no? Algunos ejemplos, pues tenemos los archivos tipo hoja de cálculo, los HTML, los XML y los famosos archivos JSON. Eso los veremos más adelante, los platicaremos con un poquito más de detalle. Bueno, les quiero entonces compartir el último video. Déjenme lo voy compartiendo. Ahí se ve. Bueno, no dura mucho, dura menos de 5 minutitos, pero pues nos habla cómo el Big Data y las redes sociales se utilizan para producir, o más bien para predecir el comportamiento de los ciudadanos. Vamos a reproducirlo. Una combinación de los cambios drásticos en el entorno urbano y de los cambios radicales en la tecnología puede contribuir a solucionar muchos problemas sociales, logísticos y de infraestructura de la ciudad. Lo cierto es que estas dos fuentes de preocupación son al mismo tiempo ventajas y nos dieron la idea de crear una empresa. Se puede dialogar con la población. Esto es exactamente lo que describe el concepto de planificación abierta. No se trata de predecir el futuro, sino de ir en la misma dirección que la población, con la percepción de la población, las tendencias, las anomalías, etc. Lo que hacemos es compartir los riesgos más que predecir el futuro. Utilizamos la información de las redes sociales, que es pública. Hacemos un análisis semántico de los posts y de los tweets para determinar los sentimientos de la gente hacia ciertos lugares. Esto es lo que llamamos geografía mental. Nos permite trazar un mapa afectivo. Y no solo eso, también podemos ver las franjas horarias a lo largo del tiempo y gracias a eso podemos elaborar el paisaje emocional de la ciudad. La finalidad, en última instancia, no es trabajar con cada una de las fuentes de información, sino mezclarlas, combinarlas, hacerlas colisionar para conseguir una mejor comprensión de lo que pasa. Por ejemplo, si combinamos la información de movilidad con la de las transacciones con tarjetas de crédito en tiempo real y con la de los sentimientos hacia ciertos lugares, se puede comprender el atractivo comercial de un sitio. Cronotopo es espacio y tiempo en un solo paquete. Nosotros hemos recogido este concepto y lo hemos aplicado al análisis de la información y de esta manera desplegamos la ciudad y le añadimos una tercera dimensión. Esta dimensión, para nosotros, no es la altura, sino el tiempo. Decidimos imaginarnos qué podía hacerse con esos sitios de Nueva York que se están degradando debido al elevado precio de los alquileres comerciales. La actividad comercial es muy alta en estas zonas, pero la diversidad que se basa en las pequeñas y medianas empresas se está perdiendo porque no se pueden permitir estos alquileres. Calculamos que aproximadamente el 50% del tiempo esos edificios que están a pleno rendimiento durante el horario laboral después se quedan vacíos. Hay edificios que abren sus puertas pasado el horario laboral para galerías, librerías, farmacias, actividades de aprendizaje, clases públicas, etc. Cosas que son necesarias después del horario laboral para la gente que trabaja en los rascacielos. Se nos ocurrió la idea del rascatiempos. No hay duda de que el entorno urbano se está convirtiendo en una especie de red. La ciudad ya no es un lugar, es una red. Y de hecho, mucha gente prefiere vivir en un lugar entre una ciudad y algo diferente. En Europa se ve mucho, sobre todo en Alemania. En lugar de vivir en cierta ciudad,
que por supuesto ofrece mucha diversidad, la gente se está mudando a zonas más alejadas. Pero como todo está conectado, en lugar de depender de una sola ciudad y de la diversidad que te ofrece, pueden estar expuestos a 5 o 6 ciudades. Eso es algo que tenemos que explorar, porque llevamos mucho tiempo trabajando en grandes concentraciones de personas, en lo que es el concepto clásico de ciudad. La ciudad como red todavía no está explorada. Existe como concepto, pero ahora vamos viendo cómo se convierte en realidad. Vodafone One, el todo en uno de última generación. Ok, muy bien. Pues, ¿qué les parece este ejemplo de la aplicación del Big Data? Y, pues, bueno, ya un análisis también más a fondo para mejora de una ciudad, ¿no? Ok, bueno, vamos a continuar con el siguiente tema. En este caso, pues, bueno, vamos a hablar un poquito sobre lo que es la ciencia de datos. ¿Sí? Y, pues, bueno, no podemos descartarlo. Si estamos hablando de Big Data, pues, obviamente requerimos de la herramienta que se pueda encargar de hacer un estudio, ¿no?, sobre toda esta información. Bueno, pues los datos como tal, sabemos que representan la mínima información que podemos, tanto humanos como computadoras, pues entender. Hace unos años, un estadístico era considerado como un recolector de información que únicamente hacía eso, recolectar la información. Luego llegó la famosa minería de datos. ¿Sí? En este caso, pues vienen siendo los estadísticos. Se dice que los estadísticos se convirtieron en mineros de datos, no solo para recolectar la información, sino también para interpretarla. ¿Vale? Y esto llevó a acuñar el término analítica de los datos. ¿Sale? Bueno, de manera formal, un concepto que les puedo comentar sobre ciencia de datos, pues es que es un campo interdisciplinario que involucra métodos científicos, procesos y sistemas para extraer conocimiento o un mejor entendimiento de datos en sus diferentes formas, ya sea estructurados estos datos o no estructurados, ¿sí? Lo cual es una continuación de algunos campos del análisis de datos, como la estadística, la minería de datos, el aprendizaje automático y la analítica predictiva. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿en qué tipo de cosas se puede aplicar esta ciencia de datos? Y ahorita vamos a platicar un poquito, vamos a apoyar esta infografía. Algunas aplicaciones pues pueden ser estudios de casos de negocios, ¿sí? Analítica cualitativa, a diferencia del análisis, o sea, por qué pasan los eventos. Esta área pues permite la toma de decisiones a partir del pronóstico de un evento. Otra aplicación pues son los reportes de cuadros de mando, ¿sí? Estos reportes no tanto técnicos, porque pues la verdad es que tienen que tener un lenguaje simple para reportar los resultados a una persona que quizás no tiene la experiencia o no lee la información como lo haría un analista. ¿Sí? Tiene que ser un reporte que cualquier persona pues pueda comprender. ¿Sí? Y por último, pues está el pronóstico de eventos. Ok, entonces aquí tenemos una infografía que diseñó la empresa 365 Data Science, donde pues nos presenta cómo ha ido evolucionando o cómo ha ido cambiando la recolección de datos hasta llegar a un análisis más completo. ¿Sale? Bueno, entonces, del lado izquierdo, pues tenemos lo que son los datos tradicionales y los macrodatos. ¿Vale? Sabemos que los macrodatos, pues, ¿de qué estamos hablando? Del Big Data, ¿no? Entonces, esta recolección de información se hace al principio de un análisis y posteriormente, para poder presentar la información o los resultados que arroje esta información, se pasa por la etapa de inteligencia de negocios. ¿Sí? No necesariamente
tiene que ser negocio, ¿no? No lo vamos a enfocar únicamente a esto, ¿no? A esta área. Esta parte de inteligencia de negocio también puede ser el análisis de una investigación, ¿sí? Ahí nos dice, después de que los datos han sido recolectados y organizados, pues se inicia esta etapa de análisis, ¿no? O de inteligencia. Y esto, pues, se considera en una escala de tiempo como la parte del pasado o el presente, ¿sí? en un proyecto o en un análisis, ¿vale? ¿Qué sería el futuro? ¿Sí? Bueno, y aquí se me pasó comentarles, y se considera como el pasado o el presente, porque al hacer la recolección y un estudio de inteligencia, ¿sí? Al final los resultados que nos va a arrojar, pues son enfocados hacia lo que pasó en ese estudio, ¿sí? Por ejemplo, para que sea un poquito más claro, supongamos que nosotros tenemos un restaurante y pues de un tiempo a la fecha, pues como que ha disminuido la clientela, ¿no? Entonces se contrata a un especialista que se encargue de hacer un estudio y que me diga por qué han disminuido las ventas. Entonces, pues ya él se encarga de recolectar la información de manera tradicional, pudiera ser. Si se pudiera adquirir más datos, pues bueno, ya hablamos de un Big Data, ¿sí? Pudiera ser. Pero bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Y posteriormente, este analista se encarga de hacer un estudio, ¿sí? En este caso, pues sí sería inteligencia de negocio, y al final, pues me va a poder entregar un reporte que yo pueda comprender, ¿sí? Donde me diga, pues, cuáles han sido las razones por las que el negocio, pues, ha ido a declive, ¿no? ¿Sí? Hasta ahí hablamos de un pasado con un presente, ¿vale? O sea, ¿qué fue lo que sucedió para que ahorita el negocio esté en declive? Pero bueno, yo puedo ahora solicitar, ya sea a ese mismo analista, si es que tiene las cualidades, o a alguien más, que realice ahora un estudio a futuro, ¿sí? No, me parece que ya no se escucha nada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Oigan, pues la verdad continuamos con mala suerte. No les miento, se me acaba de ir la luz. Entonces, ¿sí se escucha, perdón? Sí, ahorita sí. ¿Se escucha? Sí. Sí. Ok, entonces miren, si gustan, lo que podemos hacer para continuar, un favorzote, alguien podría mandarme por correo un teléfono celular y les comparto la imagen que ahorita estamos analizando. Y pues bueno, a través del teléfono pues puedo continuar explicando esa parte. ¿Cómo ven? ¿Me hacen el favor? Bueno.
Sí, vamos a ver quién se avienta primero. ¿Qué es lo que requiere, maestro Alejandro? A ver, bueno, miren, si gustan, vamos a hacer lo siguiente. Acabo de regresar. En lo que me vuelvo a conectar, si gustan, tómense unos 4 minutos. ¿Sí? Un cafecito. Continuamos con la sesión, ¿sale? Dale. Creo que ya me un mensaje. Ok, ya estamos de regreso. Bien, vamos a... Ok, ya son 12:05, perfecto. Bueno, pues ahora sí que no esperaba que pasara este corte de luz, lo bueno que regresó rápido. Pues bueno, digamos que fue como un breve receso forzoso, ¿no? Ok, entonces hablábamos sobre el ejemplo de un restaurante que, pues bueno, se hizo un análisis para saber por qué el restaurante pues iba en descenso. Y pues les comentaba que esto abarcó la primera parte, o sea, la recolección de la información,
y posteriormente un análisis, ¿sí? Digamos así, se ordenó la información y se le aplicó pues un breve análisis para poder tener la información de por qué ha ido en declive el restaurante. Entonces, si nosotros quisiéramos ir más allá y en lugar de únicamente conocer por qué el restaurante pues, ha ido en declive, pues se puede aplicar ya lo que es la ciencia de datos, un poco más a fondo, ¿sí? No solamente un simple análisis para acomodar la información, sino que ya con ciencia de datos, a través de un método tradicional, ¿sí? Se puede hacer una evaluación a futuro de cuál podría ser la tendencia y cómo se podría mejorar el aspecto del restaurante, el servicio, o inclusive cómo poder mejorar la parte de la calidad, ¿sí? Para que el restaurante pues, vuelva a tener un ascenso en cuanto a su aceptación, ¿no? Entonces, retomando aquí la escala de tiempo, donde dice pasado, presente, futuro. Bueno. Sí, adelante. Perdón, Enrique. Sí. No, disculpa, tenía abierto el micrófono. Ok. Pensé que ibas a comentar algo. No. Ok. Bueno, entonces, retomando aquí la infografía, sabemos que los datos pues, se hace al principio del análisis. La inteligencia de negocios es después de que los datos han sido recolectados y organizados, y pues la parte del estudio a través de la ciencia de datos se realiza después de que los reportes de inteligencia de negocios han sido creados y discutidos, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué se necesita hacer esto? La parte de los datos, pues, nos dice que las decisiones basadas en datos requieren que estos datos brutos, pues relevantes, estén bien organizados y almacenados en un formato digital. ¿Sí? En la parte de inteligencia de negocio nos dice que usar datos para crear informes y cuadros de mando y así obtener ideas de negocios. ¿Sí? Era lo que les comentaba en cuanto al restaurante. O sea, se puede hacer un estudio muy sencillo donde realmente se acomodan los datos y podemos ver, pues, qué ideas pueden surgir de estos reportes, ¿no? En la parte ya de analítica predictiva, hablamos de que se evalúan futuros escenarios potenciales mediante el uso de métodos estadísticos. O sea, ya sabemos, ya encontramos, bueno, más bien ya detectamos cuál es el problema, pues bueno, ahora vamos a hacer un análisis con escenarios potenciales para encontrar, en este caso, predicciones que nos puedan servir para mejora del negocio, ¿no? Esto, pues, mediante métodos tradicionales, ¿no? Y en cuanto al aprendizaje automático, pues bueno, ahí ya estamos hablando sobre Machine Learning, ¿sí? Aquí, pues, se usa lo que es la inteligencia artificial para predecir el comportamiento en formas sin precedentes, ¿no? Ahora, ¿qué técnicas pues, se involucran? En cuanto a la recolección de información, recolección de datos, pues se hace un preprocesamiento, pues pueden ser etiquetado de clases, limpieza de datos, tratamiento de valores faltantes, ¿sí? Algo más específico, según el caso, pues por ejemplo, balanceo y organización de conjuntos de datos, ¿sí? Inclusive, pues hablamos de que ya podemos organizar mejor los datos o inclusive generar bases de datos. Aquí en la imagen, pues si observan, presentan una pequeña base de datos donde podemos decir que cada cuadrito pues es una tabla, ¿no? Entonces, al existir cierta relación entre las tablas, pues hablamos de que es una base relacional, ¿no? Algo que veremos más adelante. En cuanto a la parte de los macrodatos, ¿sí? Pues igual se hace una recolección y preprocesamiento, etiquetado de clases. En este caso, pues pueden ser numérico, texto, imágenes digitales, datos de video, datos de audio, etcétera, ¿no? También se hace una limpieza, un tratamiento de los valores faltantes y de forma más específica, pues ya se le aplica la parte de minería de datos, ¿sí?
de texto, técnicas de minería de datos para preservar la confidencialidad. Y pues bueno, ya se construyen bases de datos pues más grandes. Inclusive podemos hablar que pueden ser bases de datos no relacionales. Esto pues más adelante lo veremos, lo repito, ¿no? En la parte del análisis de los datos, pues se extrae la información y se presenta, ya sea a través de métricas, indicadores clave de rendimiento, reportes o inclusive cuadros de mando. Aquí recuerden que toda esta información, o más bien todos estos formatos donde se presenta la información, pues tienen que ser reportes o cuadros que sea fácil de comprender para un cliente, ¿no? Si lo vemos desde esa perspectiva, ¿no? En el caso que les comentaba, en el ejemplo de esta persona que realizó un análisis en el restaurante, pues obviamente después de recolectar los datos y acomodarlos, los tiene que presentar de tal manera que la persona que lo contrató pues pueda comprender dónde pues se encuentra el problema, de por qué va en declive la fama de su restaurante, ¿no? Bueno, en cuanto a la parte de los métodos tradicionales y el aprendizaje automático, pues bueno, tenemos en cuanto a técnicas, la regresión logística, el agrupamiento, el análisis factorial o inclusive las series de tiempo. En el aprendizaje automático pues podemos hablar de redes neuronales, aprendizaje profundo, bosques aleatorios, redes bayesianas. Un aprendizaje sin supervisión pueden ser las medidas K, el aprendizaje profundo, ¿vale? Pero pues bueno, honestamente estos temas pues ya son algo más avanzado. Obviamente pues no nos alcanzaría el tiempo, ¿no? Si quisiéramos abordar por lo menos la parte conceptual, ¿no? Y pues ¿dónde se aplica tanto el análisis de datos, bueno, más bien la recolección de datos como el análisis? Pues bueno, son en datos básicos del cliente, datos históricos del precio, son algunos ejemplos, medios sociales, datos de training financiero, la optimización de precios, gestión de inventarios, experiencia de usuarios, más que nada para ver tendencias de gustos o de comportamientos, pronóstico de ventas, el aprendizaje automático, detección de fraudes, retención de clientes. Acuérdense que estos dos ejemplos anteriormente lo vimos como casos en los que actuar tiene que ser en cuestión de segundos, ¿no? Entonces, pues digo, no es que una persona no lo logre hacer, ¿no? Sino que más bien el aprendizaje automático basado en computadoras, pues obviamente nos va a arrojar un resultado extremadamente rápido, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo realizarlo? Pues bueno, se utilizan pues lenguajes de programación como por ejemplo R, Python, SQL, MATLAB, ¿no? ¿Qué software nos puede servir para el apoyo? Pues puede ser inclusive desde Excel hasta IBM SPSS, ¿no? Lenguajes de programación para la parte de los metadatos, pues igual R, Python, Java, Scala. Software puede ser el Hadoop, Apache o MongoDB, ¿no? Que son como que los más populares para esta parte de Big Data, ¿no? En la parte de la inteligencia de negocios, bueno, pueden aplicar los software ya mencionados y otros tantos más, ¿no? En la parte de ciencia de datos, pues igual, son software que se utilizan mucho. El lenguaje puede ser R, Python, MATLAB. Se puede trabajar en cuanto a software, Excel, IBM, Stata incluso, ¿no? Y para la parte del aprendizaje automático, igual, se sigue utilizando todo esto. R, Python, MATLAB, Scala. Por la parte de software, pues nos dice que también es muy utilizado la parte de Microsoft Azure, de computadoras en la nube, y RapidMiner. Ok, y pues bueno, ¿quién trabaja todas estas áreas? Pues en un principio para
Para la parte de los datos, pues es el arquitecto de datos, el ingeniero de datos, o incluso un administrador de bases de datos. Para la parte del Big Data, puede ser el arquitecto de macrodatos, o el arquitecto de Big Data, y el ingeniero de Big Data también. La parte del análisis, pues puede ser un simple analista, o un consultor, o inclusive un desarrollador. Y para la parte de ciencia de datos, en métodos tradicionales, está lo que es el científico de datos, ¿sí? O el analista de datos. Y para la parte del aprendizaje automático, pues de nuevo, también lo puede ir trabajando lo que es un científico de datos o incluso un ingeniero de aprendizaje automático. Ok. Bueno, y entonces aquí es donde quiero hacer un poco más de énfasis. Bueno, se me pasó también comentarles, pues bueno, así como un comentario para cerrar el análisis de esta información. Pues textualmente el Big Data o los macrodatos se refiere, ya lo habíamos platicado, se refiere a enormes volúmenes de datos que no pueden procesarse de manera efectiva con las aplicaciones tradicionales que actualmente se utilizan, ¿no? De acuerdo con la guía de Amazon Web Service, ¿sí? Se considera al Big Data como una colección considerable de datos con dificultades para almacenarse en datos tradicionales y también para procesarse en servidores estándar o para analizarse con aplicaciones habituales. Por ello es de que hay una gama considerable de lenguajes y de software para el tratamiento de estos datos. Bueno, el término se suele relacionar con ciencia de datos. Ya lo habíamos comentado hace un momento. Pues esa suele ser su fuente de información para dicho análisis. ¿Sí? Entonces, la ciencia de datos logra analizar los grandes conjuntos de datos desordenados e incompletos para llegar, a hallazgos que impulsan decisiones sobre operaciones y productos. Regresando al ejemplo del restaurante, ¿sí? Un científico de datos, además de, bueno, obviamente tiene que tener las características para recolectar datos, acomodarlos, ¿no? Pero su fuerte sería, ya una vez de que se le dan los datos, pues el poder hacer el análisis y las operaciones correctas para, pues, encontrar resultados e incluso llegar a conclusiones y que permita, pues, tomar decisiones sobre las operaciones a futuro. Bueno, entonces, aunque este término, como casi siempre sucede en las ideas de impacto, no está totalmente definido en cuanto a las personas, sí parece claro que nació con las grandes compañías clásicas del Internet, ¿sí? Que el Internet controla, pues, todos estos datos, ¿no? Desde el punto de vista de uso en las empresas y en la industria, pues bueno, algunos ejemplos como Google, Amazon, Facebook, Twitter, LinkedIn y algunas otras, también de negocios, como eBay, PayPal, o de gran éxito en cuanto al marketing. Bueno, todas estas, pues, repito, son las punteras en cuanto al uso de la ciencia de datos. Ok, pues bueno, entonces ahora sí, entrando a la definición de qué es un científico de datos, pues bueno, pues nos preguntamos, ¿no? ¿Qué es? Bueno, aquí tenemos unas cuantas definiciones, les voy a presentar algunos comentarios de personajes conocidos y de empresas de prestigio. El primero de ellos, Davenport y Patil, dos científicos dedicados a la ciencia de datos, pues hicieron una publicación, un artículo titulado Ciencia de datos, el trabajo sexy del siglo XXI, dice, donde trata de definir el nuevo rol del científico de datos. Se preguntan, pues, ¿qué tipo de persona debe ser? ¿Qué formación académica le debe respaldar? ¿Qué capacidades y competencias ha de poseer? ¿Sí? Y nos dice en el artículo
opta por un híbrido de hacker, analista, comunicador de datos y asesor de confianza. ¿Sale? Pues si se dan cuenta, la combinación es extremadamente potente y rara, ¿no? Esto lo comentan en el artículo. Entonces, pues bueno, el científico de datos será aquel que tenga el trabajo más sexy en el siglo XXI, ¿no? ¿Por qué? Pues prácticamente es todo un Iron Man, ¿no? Entonces, bueno, un Tony Stark, ¿no? Dijeron por ahí. Bueno, entonces, pues las grandes empresas informáticas y de Internet, pues también optan por definir el rol de maneras diversas, ¿vale? Y tenemos aquí algunos ejemplos, algunos personajes que han ejercido su definición. El primero de ellos, Sondergaard, director senior de Analytics en Oracle, lo define como un buen científico de datos ha de tener diferentes capacidades, saber matemáticas, tener capacidad analítica, formación en estadística, ha de saber, contar una historia y tener curiosidad porque se trata de crear significado y valor sobre los datos. ¿Vale? Tenemos la definición de Gonzalo Smith, responsable del proyecto Smart Analytics de IBM, España. Define de la siguiente manera: evolución del analista de datos o de negocios en el contexto de Big Data. Se considera mitad analista, mitad artista. ¿Vale? Aquí hago un paréntesis, porque ahorita recordé que algún estadista, en algún momento propuso, cuando surgía esto de la ciencia de datos, propuso, en lugar de llamarlo ciencia de datos, llamarlo como estadística moderna. ¿Sí? Y es que, pues sí, los estadistas dirán que la ciencia de datos, pues el perfil para un científico de datos debería de ser un estadístico preparado en la parte de programación, ¿no? Otros dirán, no, pues es que un científico de datos deberá de ser un programador preparado en estadística, ¿no? Y así se van generando múltiples definiciones, ¿no? Bueno, otro personaje que es Annie Kaul, el CEO de Absolute Data, empresa de analítica e investigación en California. Él emite su definición, nos dice: es una persona con habilidades serias en diversas disciplinas técnicas como ciencias de la computación, la informática, analítica, matemáticas, generación de modelos y estadística. Además de ser un buen comunicador, que sea capaz de entender un problema de negocios, transformar ese problema en un plano analítico y ejecutar un plan y luego dar una solución de negocios. Se me hace una definición completa, aunque un poco más ambiciosa, ¿no? Y este cuarto personaje, el doctor en estadística, Natam Yahu, él pues comenta lo siguiente, ¿no? El científico de datos es un estadístico que debería aprender interfaces de programación de aplicaciones, las famosas API, ¿no? Bases de datos y extracción de datos. Es un diseñador que deberá aprender a programar y es un computólogo que deberá saber analizar y encontrar datos con significado. ¿Vale? Entonces, era lo que les comentaba, ¿no? Mientras los estadísticos dicen que la preparación debe ser hacia la programación, los programadores pues dicen que la preparación debe ser hacia la estadística, ¿no? Y al final, pues el resultado va a ser este científico de datos. Ok. Bueno. Entonces, pues bueno, ya definimos que las personas que se dedican a la ciencia de datos se les conoce como científicos de datos. Ahora, de acuerdo con el proyecto Master in Data Science, define al científico de datos como una mezcla de estadístico, computólogo y pensador creativo con las siguientes habilidades. Ahora, aquí sí hago una observación. A pesar de que uno se prepare en estadística y se vuelva un buen computólogo, esa parte del pensamiento creativo
pues ya uno lo tendrá que ir desarrollando con la experiencia, ¿eh? Digamos que no es una disciplina el pensamiento creativo que digas tú, ¿no? Pues voy a llevar tantas materias en una maestría o en un doctorado que me permitan desarrollar eso, ¿no? Sino que ya es con base en la experiencia y pues también tiene mucho que ver con el ingenio de la persona, ¿no? Ok, entonces comentábamos cuáles serían las habilidades de este profesionista. Pues sería la primera de ellas recopilar, procesar y extraer valor de las diversas y extensas bases de datos. Imaginación para comprender, visualizar y comunicar sus conclusiones a los no científicos de datos. Esto es bien importante, o sea, no es que uno, bueno, no es de que el científico de datos tenga que explicar con manzanitas, sino que debe de tener ese tacto para poder transmitir el conocimiento que ha detectado, ¿no?, en el análisis de los datos. Otro punto, pues la capacidad para crear soluciones basadas en datos que aumenten los beneficios y pues la reducción de los costos, ¿no? Y los científicos de datos pues trabajan en todas las industrias y hacen frente a los grandes proyectos de datos en todos los niveles, ¿vale? Bueno, el proceso que sigue un científico de datos para responder cuestiones que se plantean se resume en estos pasos. El primero dice extraer datos independientemente de la fuente y de su volumen. Limpiar los datos para eliminar los que pueda sesgar los resultados. Procesar los datos usando métodos estadísticos como inferencia estadística, modelos de regresión, pruebas de hipótesis, etcétera, ¿no? Bueno, se me pasó en el punto de limpieza de datos, ¿sí? En ocasiones, pues, obviamente los datos, pues, también pueden ser datos erróneos o incluso faltar datos, ¿no? Para esos casos, pues aquí el científico de datos también se tiene que preparar con cierto nivel de matemáticas enfocada a la base de datos, ¿sí? Para, pues, hacer ahí compensaciones sobre los datos faltantes, ¿vale? La matemática para bases de datos, pues, también es un área reconocida por esta área de las bases. Y, pues, bueno, o sea, es como que una cualidad importante en el científico de datos y que, pues, bueno, ahí va como que incluida en la parte de la preparación como computólogo, ¿no? Ok, también, bueno, el siguiente paso, pues, es diseñar experimentos adicionales en caso de ser necesario y, por último, crear visualizaciones gráficas de los datos relevantes de dicha investigación. Bueno, en síntesis, el científico de datos es un profesionista emergente y existen, pues, muchos científicos de datos en empresas como Google, Amazon, Facebook, LinkedIn, Twitter, y todavía existen pocas ofertas de formación en el mundo académico. Si se dan cuenta, es una carrera tan nueva que, pues, bueno, apenas van surgiendo las ofertas educativas, ¿no? Los que existen, pues, bueno, ya ha sido porque, pues, como les comentaba, pues fue un estadístico que posteriormente se preparó en programación. Ok, y no solo en universidades iberoamericanas, ¿no?, sino que también en universidades de Europa y de Estados Unidos, ¿sí? Pero sin lugar a duda, estas ofertas educativas pues irán creciendo poco a poco. Bueno, ¿cómo ven? ¿Alguna pregunta? ¿Un comentario? Sí, hace rato mencionabas algo de minería de datos. ¿Eso tiene algo que ver también con la minería de blockchain de las criptomonedas? Híjole, honestamente desconozco qué tan ligado esté la minería de datos con esta parte de negocios. Mira, en lo personal, pues no te puedo dar así como que una respuesta, pero pareciera que sí hay una relación, ¿eh? Pero si alguien ha manejado la parte de las criptomonedas, porque honestamente yo no las he manejado. Entonces, pues
pues pareciera que hay algo relacionado ahí, pero sí lo desconozco, ¿no? Igual lo podemos dejar como tarea 2. Vamos a ponerlo aquí, ¿no? Sí, pero para algún sí. curioso que quiera investigar, tarea 2, como dijimos, relación de la minería de blockchain con la minería de datos. Vamos a ver qué sale, ¿no? Relación de la minería de datos. Y la ¿De blockchain o de criptomonedas? Pues está relacionado porque las... pero... Ok. Creo que vamos a ser un poco más específico. Vamos a buscar la relación de la minería de datos y la minería de criptomonedas. Vamos a ver qué sale, ¿no? Ok. Sí, no, ahí sí te quedo mal. Como que no estoy tan metido con la parte de los negocios, o sea, a esa escala. Pero bueno, yo creo que sería una tarea que vale la pena ahí indagar. Ok, pues bueno, con este tema cerramos la parte de... Bueno, vamos a continuar obviamente con ciencia de datos, pero vamos ahora a ver un poquito más sobre las bases de datos. ¿Vale? Le puse bases de datos no relacionadas porque, digamos, es lo que más se utiliza para Big Data, ¿no? Pero en sí vamos a ver aspectos más generales sobre bases de datos, ¿no? Pero tampoco es un curso de bases de datos, pero sí el objetivo es ver conceptos clave, ¿no? Bueno, vamos a avanzarle con un par de diapositivas y pues damos por terminada la sesión del día de hoy, ¿no? Ok, bases de datos no relacionales, pues el almacén del Big Data, ¿no? Ok, nos dice, en los últimos años se han creado, almacenado y gestionado una enorme cantidad de datos que ha desbordado la capacidad de los sistemas de computación. A esta inmensa cantidad de datos se le ha llamado Big Data y ha sido asociado de manera inequívoca con el cloud computing. ¿Sí? O sea, no es lo mismo, pero van de la mano. Okay, pero la situación es que los usuarios domésticos, las organizaciones y empresas, pues crean, leen, almacenan, filtran, comprimen, optimizan, gestionan, ¿sí? Y naturalmente analizan estas inmensas cantidades de datos. Y ya en el 2009, la consultora IDC, en un informe que realiza por encargo de la empresa de almacenamiento EMC, cifra en 0.8 zettabytes, o sea, sabemos que un zettabyte pues, es igual a un billón de gigabytes, y pronosticaba que para el año 2020 esta cifra subiría a 35 zettabytes, ¿sí? A lo que es lo mismo, esta cantidad se multiplicaría por 44 en una década. Entonces el crecimiento es bastante, ¿no? En dicho informe se adelantaba que la mitad de esos datos residirán en los servidores. No hay otra forma más que irlos guardando en los servidores remotos alojados en la nube. Y al final del capítulo de ese informe se describe el último informe de IDC, de la empresa EMC, que se presenta en 2012, donde ya se prevé que para el 2020 un aumento de los datos generados, pues bueno, dice que llegaría a los 40 zettabytes. Entonces, pues es un crecimiento muy acelerado, ¿no? El informe, pues también daba el nombre de universo digital de datos a esta enorme cantidad, el gran volumen de información digital almacenada en la Tierra, y reitera el nombre de Big Data, ¿no? Para referirse a todo esto. Pero si grave era, ¿sí? Y es el problema de manejar ese inmenso volumen de datos, más lo es aún si hacemos caso del informe que considera que
que el porcentaje más alto de los datos que se acumulan en los nuevos sistemas de almacenamiento son datos no estructurados, ¿vale? Entonces, las cifras que prevé el informe es del 90% de datos no estructurados, ¿vale? Pues bueno, vendrían siendo, como ya habíamos comentado, correos electrónicos, faxes, mensajes de texto, búsquedas de internet, comunicaciones en las redes sociales, blogs, contenido generado por usuarios, por organizaciones, por empresas, y pues cada día van surgiendo más cosas, ¿no? A medida que avanza el Internet de las cosas, ¿sí? Los datos procedentes de sensores de tráfico, climatológicos, imágenes de cámaras, seguridad, historiales médicos, historiales académicos, etcétera, ¿no? Todos estos, pues bueno, son los famosos datos estructurados que menciono, ¿no? Entonces, estos datos requieren un tratamiento muy distinto de las bases de datos tradicionales, que normalmente manejan datos estructurados, ¿sí? Datos comerciales de clientes o alumnos, ¿no? Y es preciso recurrir a técnicas de data warehousing, data mining, web mining, este último enfocado hacia el social mining, dentro de áreas de inteligencia de negocios. Entonces, pues bueno, ya con los datos que mencionábamos, los no estructurados, pues obviamente se abre toda un área de análisis o de requerimientos más bien, donde primero se tiene que hacer un acomodo, ¿sí? Y pues bueno, hacer todo un proceso de acomodo de la información. Entonces, el auge de los medios sociales, especialmente redes sociales, microblogs, wikis, unido a prensa digital, fotografías, audio, video, ha llevado a los líderes de cloud computing y de los medios sociales a crear o alquilar espacios de almacenamiento propios, ¿vale? En este caso, las empresas como Facebook, Google, Amazon, ¿sí? que no paran de crecer, centran, pues bueno, tienen o se dedican a crear centros de datos, ¿sí? O externalizar a otros proveedores de la nube cantidades enormes de almacenamiento que requieren para atender a los más de 850 millones de usuarios, en este caso pues tiene Facebook, ¿no? O los 1,000 millones de usuarios que visitan estas páginas, ¿no? Tan solo, bueno, esos 1,000 millones de usuarios que les comentaba, pues bueno, es depositar una red social reciente e innovadora, como es el caso de Google, ¿no? Y que en pocas semanas consiguió 25 millones de usuarios, cosa que no consiguieron en tan poco espacio empresas como Facebook o Twitter, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ya las empresas, aparte de crear sus centros de almacenamiento, pues se dedican a estar contratando a otras empresas que les haga esa chamba, ¿no? Bueno, vamos a dejarle hasta aquí, ¿sí? por la hora y también por la información, para que no nos saturemos. Y pues bueno, ya el día de mañana vamos a continuar con este tema de bases de datos. Vamos a ver los tipos de bases de datos actuales, platicar un poquito sobre las bases de datos no SQL. Por ahí vamos a ver unos ejemplos para comparar cuál es la diferencia entre las bases de datos SQL y las no SQL, ¿vale? Y pues bueno, ya de ahí estaremos abordando el tema de analítica de datos, ¿no? Vamos a platicar un poquito sobre esto, sobre la analítica. Bueno, entonces, si tienen algún comentario, alguna pregunta, pues con toda confianza, adelante. Si no, pues bueno, ya nos estamos despidiendo por el día de hoy.